Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre el texto citas y referencias, recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA. Citar versus plagiar. ¿Qué es plagiar? Es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor o copyright. ¿Cómo evitamos el plagio? Citando apropiadamente el autor en el texto, es decir, poniendo expresamente dentro del texto que estás escribiendo, qué palabras tomaste de los otros, ideas o frases. ¿Qué es citar? Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se escribe o se dice. ¿Qué se debe citar? Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, también teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público y lo que no es de conocimiento común no necesita citarse. ¿Qué es el derecho de autor? Son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura y películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí podemos ver una imagen de las diferencias entre citar, referencias bibliográficas y la bibliografía. Citar son ideas que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada. Referencias es el listado con información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información allí contenida. Y la bibliografía básicamente es el listado que cita trabajos que sirvieron de fundamento o fueron útiles para una lectura posterior que puede incluir notas descriptivas. Tipos de citas. Citación directa. Estas citas recogen las palabras textuales de una persona. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se describe de frente en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de las comillas que cierra la cita. Citación directa 2. La cita que tiene más de 40 palabras se escribe fuera del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final del bloqueo de citas se cita la fuente con consulta y número de página o de párrafo en un paréntesis después del signo de puntuación final. La citación directa, indirecta o paráfrasis consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otras palabras, es decir, con otras palabras propias, que tomando la idea central la resumen y la reformulan. Al parafrasear a otro autor tiene que darle el crédito indicando el apellido y el año de publicación, como lo dice el ejemplo. Citación de un trabajo de múltiples autores. Cuando un trabajo tiene más de dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tiene más de 3, 4 o 5 autores, se citan todos los autores la primera vez que aparezca la referencia y cuando ésta se repita en citas subsecuentes. Incluye solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et.al. Sin cursivas y con punto después del al, y el año si se trata de la primera cita de la referencia en un párrafo. Cuando un trabajo tenga 6 o más autores, cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por el et.al, sin cursivas y con un punto después del al, y el año para la primera cita y también para las subsecuentes. También la citación de un trabajo de autores corporativos, los nombres de grupos que funcionan como autores, por ejemplo, corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales y grupos de estudio. Por lo común se escriben completos cada vez que aparecen citados en el texto. Citación de trabajos de autores no identificados o de autores anónimos. Al trabajar con fuentes sin autor para citar, utilice las primeras palabras de la referencia, por lo común el título y el año de publicación. El título del libro, revista, folleto o informe en la cita se escribe en cursivas, igual que en la lista de referencia.
Citación de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando encuentre una de estas varias fuentes y necesite citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Podemos encontrar citación de fuentes secundarias, citas de citas. APA recomienda usar este tipo de citas con moderación, por ejemplo, cuando el trabajo original ya no se imprime y se puede encontrar a través de las fuentes habituales o no está disponible en español. Citas dentro de las citas textuales. No se deben omitir las citas contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencias, a menos que el autor los llegue a citar como fuentes primarias en otra parte de su trabajo APA. Citación de manera en línea sin paginación. Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las páginas. Si los números de los párrafos son visibles, empléelos en lugar del número de la página. Utilice la abreviatura PAR. Referencias. Listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. Elementos de una referencia, autor y editor. Básicamente estos son los más importantes. El primero, invierta los nombres de los autores anotando los apellidos e iniciales hasta incluir 7 autores. El segundo, si son más de 8 autores, incluya los nombres de los 6 primeros, después añada puntos suspensivos y agregue el nombre del último autor. El tercero, escriba completo el nombre de un autor corporativo. En la referencia se pone un punto después del autor. El cuarto, en una referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor antes de la fecha de publicación. El quinto, en la referencia de un libro editado, coloque los nombres de los editores en la posición del autor y escriba la abreviatura ed o eds, edición o ediciones. En la referencia de un capítulo con un libro editado, invierta los nombres de los autores del capítulo anotados anteriormente, pero no invierta los nombres de los editores del libro. Referencias de fecha de publicación. Escriba entre paréntesis el año en que se publicó la obra para las obras no publicadas o informalmente publicadas. Indique el año en que se realizó el trabajo. Para revistas, boletines y periódicos, indique el año y la fecha exacta de la publicación, mes o año y día, separados de una coma y entre paréntesis. Elementos de una referencia, título. Artículo o título del capítulo. Comience con mayúsculas solo la primera palabra del título y del subtítulo si lo hay, además de cualquier nombre propio. Títulos de revistas. Escriba el título completo de la revista en cursivas con mayúsculas y minúsculas. Títulos de libros que comiencen con mayúsculas solo la primera palabra del título y del subtítulo si lo hay, además de cualquier nombre propio. Elementos de una referencia. Datos de fuentes electrónicas, que a veces son la mayoría que todos los jóvenes hoy en día estamos utilizando. Se recomienda incluir los mismos elementos y en el mismo orden que se estila para una referencia de una fuente impresa, pero además se debe añadir toda la información necesaria para que otros ubiquen las fuentes que se citaron. El URL, muy importante y muy utilizado, localizador uniforme de recurso, que se usa para rastrear información en Internet. El sistema DOI, en un intento de resolver el problema de la interrupción de enlaces o URL inservibles en la lista de referencias. Los editores académicos han comenzado a asignar un DOI a los documentos con el fin de proporcionar los medios de identificación continua en el medio digital. Los elementos básicos de un artículo, en donde podemos aplicar todas las anteriores pasos y fases de cómo citar y no hacer plagio, de cómo hacer referencias de forma adecuada como lo indica APA. Entonces, básicamente estos son los pasos básicos que podemos hacer en un artículo a comienzo de nuestro proyecto. Entonces, un título breve, un pie de autor y de afiliación, una nota de autor, seguido de un abstract o resumen, seguido de una introducción y unas referencias para basarnos en el programa o proyecto que estemos realizando. Esta es la bibliografía, que fue un libro tomado del aula virtual donde el profesor nos subió para realizar la correspondiente tarea. Muchas gracias.